No sé si estas piezas de Lego que tengo aquí en mis manos tuvieron algo que ver en mi vocación como arquitecto, probablemente. Lo que sí sé es que pasé muchísimas horas en mi infancia tumbado en la alfombra, uniendo y soltando piezas, intentando crear mundos fantásticos. Pero nunca imaginé que una pieza como esta pudiera llegar a convertirse en un edificio real, en un edificio habitable. Y eso es lo que ha sucedido hace unos años aquí en Bilbao, en nuestra ciudad. Y además, gracias a ese proyecto, otro edificio centenario, edificio histórico, puede gozar ahora de una segunda vida. Así que vamos a hablar de ese proyecto y, lógicamente, también de su antecesor aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. El higienismo fue una corriente de pensamiento que apareció a finales del siglo XVIII y sus teorías se basaban en la constatación de la gran influencia del entorno ambiental y del medio social en el desarrollo de las enfermedades. En el siglo XIX se criticaba la falta de salubridad de las ciudades industriales, así como las condiciones de vida y de trabajo de los obreros en las fábricas. En Bilbao, el detonante de estas campañas higienistas fue la insalubridad causada por el gran crecimiento de la población a finales del siglo XIX, que vivía en condiciones de hacinamiento en muchos casos, unido a las deficiencias en infraestructuras básicas como el suministro de agua potable o las redes de aguas fecales. Todo ello provocaba unas tasas de mortalidad muy altas, sobre todo entre la población infantil. Tras muchos debates en la prensa local y en los plenos municipales, las epidemias de cólera de esos últimos años del siglo XIX concienciaron de que debía ponerse remedio a las carencias higiénicas de la villa. Y así, tras algunas actuaciones y experiencias previas como la brigada de fumigadores o el laboratorio municipal, por fin se decidió, en 1894, encargar la redacción de un proyecto para un centro de desinfección en el interior del Hospital de Solocoeche, que se había construido recientemente. Pero el proyecto no se materializó y tras muchas idas y venidas e instalaciones provisionales, en el año 1916, casi 20 años después, se consiguió por fin construir una nueva sede acondicionada para el servicio de desinfecciones, aunque este nuevo y definitivo proyecto también tuvo que salvar las reticencias de algunos miembros de la administración municipal. Finalmente, el joven arquitecto municipal Ricardo Bastida y el concejal Indalecio Prieto propusieron la construcción de un nuevo edificio en un lugar alejado del centro de la ciudad, como era en aquellos momentos el ferial de Basurto, destinando una partida presupuestaria inicial de 150.000 pesetas. El proyecto constructivo fue redactado por el propio Bastida, en colaboración con el señor Echegaray, jefe del laboratorio municipal. Tras alguna modificación de última hora sobre el emplazamiento del centro, el proyecto definitivo fue aprobado en el Pleno Municipal el 23 de junio de 1916. El coste total de la construcción, incluyendo la obra civil, las instalaciones y la maquinaria, ascendió a 349.000 pesetas. La función básica de estas instalaciones era la de fumigar las mercancías que llegaban a la villa desde lugares donde hubieran sufrido epidemias, así como el tratamiento de los domicilios de las personas enfermas y la esterilización, incluso la destrucción de las ropas que pudieran estar infectadas. Para ello, el edificio contaba con un cuerpo central flanqueado por dos calles laterales y otros dos cuerpos de menor anchura en los extremos. La mitad oeste del edificio formaba el lado sucio por donde entraban los objetos infectados. La otra mitad era el lado limpio por el que salían una vez limpiados y desinfectados. La única comunicación existente entre ambas partes era a través de las máquinas, estufas de vapor, legiadoras, lavadoras o cámaras de desinfección.
El edificio tenía una sola planta, excepto en la parte del cuerpo central hacia la calle Zancoeta, donde una segunda planta se destinaba a vivienda del encargado del servicio y zona de aislamiento en situaciones de epidemia. Contrastando con la horizontalidad del conjunto, destacaba la verticalidad de la chimenea de ladrillo en la parte posterior del edificio. A estas extraordinarias instalaciones se sumó la maestría del arquitecto Ricardo Bastida, vistiendo una instalación industrial con unas fachadas elegantes, tanto por su equilibrada composición volumétrica como por su brillante combinación de ladrillo y de la cerámica, con un estilo modernista destilado, influencia sin duda de su formación universitaria en Barcelona, con referencia directa a la fachada del convento de las Teresianas, obra de Gaudí. Ya había dejado muestras de su gran talento unos años antes en obras como el Salón Olimpia o la Alhóndiga Municipal. Bilbao disponía ya de un moderno centro de desinfección que prestó un servicio de calidad durante un largo periodo de tiempo. Tras más de 90 años de funcionamiento, cuando los avances de la medicina permitieron que las medidas de desinfección fueran cada vez menos necesarias, el centro tuvo una gran reducción en su carga de trabajo, concentrándose en el servicio de ambulancias la mayor parte de su actividad, llegándose a su cierre definitivo en los primeros años del siglo XXI. La forma en que en el año 2009 se planteó la rehabilitación y ampliación del edificio se hizo sobre la base y el criterio del máximo respeto al autor de la obra, el arquitecto Ricardo Bastida, y a su legado. Recientemente hemos presentado en este canal otro proyecto de intervención sobre un edificio histórico. Con este nuevo ejemplo podremos conocer otra propuesta posible con un planteamiento diferente. En palabras del arquitecto del proyecto, el bilbaíno José María Menchaca, especialista en instalaciones sanitarias, el reto es cómo intervenir sobre un edificio perteneciente a otro momento cultural e histórico, diseñado para un uso concreto, dando una respuesta adecuada a las nuevas necesidades funcionales, culturales, vivideras y tecnológicas del presente. En definitiva, reconvertir su uso sin menoscabo de sus valores arquitectónicos. El proyecto plantea la ampliación en planta primera de forma diferenciada a la arquitectura preexistente. La separación entre la obra de Bastida y la nueva intervención se refuerza visualmente mediante la interposición de un tramo acristalado de sección más reducida, que hace de tránsito y conexión entre ambos. El lenguaje utilizado en la ampliación la sitúa física y formalmente a gran distancia del edificio original, alejándose de una intervención de tipo mimética o neutra. Para ello, el volumen ampliado se presenta como un elemento posado sobre la planta baja del cuerpo trasero. Su forma, la de una pieza del Lego, es sencilla y limpia, a diferencia del trabajo meticuloso de las fachadas de ladrillo del edificio principal. Representa asimismo un guiño al acoplamiento transitorio de fácil vinculación y desvinculación inherente a estas piezas. Es decir, un elemento añadido que en un momento dado podría volver a ser retirado sin que el conjunto se resintiese. La elección del color también acentúa esa diferenciación. El diálogo entre ambas edificaciones, la antigua y la nueva, solo se percibe desde las calles interiores, no desde la calle exterior hacia la que el edificio mantiene su composición original. Es decir, se trata de una intervención que no supone una alteración sobre la imagen exterior del edificio, sin repercusión a nivel urbano. Se ha mantenido también la chimenea de ladrillo del proyecto original.
Como hemos visto, el Servicio Municipal de Desinfecciones puede gozar ahora, afortunadamente, de una segunda vida, reconvertido en centro municipal y haurrescola, manteniendo incluso a nivel expositivo parte de su maquinaria original, con algunos gráficos y diagramas que nos explican su funcionamiento. Si queréis profundizar aún más en la historia y en el funcionamiento de aquella centenaria e innovadora en su momento instalación, os recomiendo esta publicación, este libro que lleva como título precisamente El Servicio Municipal de Desinfecciones de Bilbao. En ella su autor, Juan Gondra, nos describe con minuciosidad su funcionamiento, su maquinaria y el devenir que tuvo a lo largo de esos más de 90 años de funcionamiento. Y ahora tenemos el edificio Lego, una forma diferente de entender la intervención sobre un edificio histórico. ¿Qué diría Ricardo Bastida, el autor del proyecto original, si viera ahora su centro reconvertido con una intervención tan peculiar? ¿Se rasgaría las vestiduras o sacaría su cámara de fotos para obtener una instantánea del nuevo centro? Dejadnos vuestra opinión, nos interesa. Hasta la próxima.